Como siempre es un gusto estar con ustedes, gracias por su sintonía, esta emisión de Diálogos en Vivo a través de Maya TV y nuestra señal digital a nivel nacional e internacional y también encadenados con TVH Internacional para toda Honduras y el mundo en esta cadena televisiva, este foro que hacemos en cadena televisiva junto con estas dos grandes empresas y cadenas de televisión como lo son Maya TV y TVH en un esfuerzo conjunto para poder brindarle a usted un foro de calidad, un foro de mucha actualidad, pero sobre todo un foro en el que podamos generar esa interacción, esa participación ciudadana que es necesaria en estos momentos en los que el país vive situaciones de carácter social, económico, político que requieren que la ciudadanía no esté ajena a lo que está aconteciendo y que se involucre en los temas que particularmente le interesan. Hoy, como siempre, dos diálogos importantes. Vamos a iniciar con el primero de ellos. Hablamos sobre la libertad de expresión. Esta semana se celebró el Día Internacional de la Libertad de Expresión y sobre ese tema vamos a dialogar a continuación y más adelante, a eso de las 7:55, dialogamos sobre lo acontecido hoy en la convención del Partido Liberal. Esa es la noticia política del momento. Los liberales aceptaron ser parte de la alianza política siempre y cuando quien la lidere sea el Partido Liberal y, por supuesto, su candidato presidencial, el ingeniero Luis Zelaya. Quiero darle la bienvenida al primero de mis invitados, el señor Eddie Tábora, del Comité para la Libre Expresión, C Libre, con quien vamos a hablar un poco sobre esta temática de libertad de expresión, que es sin duda alguna un tema sensible, Eddie. Y yo posteaba en el Twitter el jueves anterior, producto de que el Congreso Nacional dio a conocer los premios para algunos colegas, y con el respeto y el aprecio para los colegas premiados, honrados por el Congreso Nacional. Parece utópico que el Congreso quiera dar premios a periodistas en medio de una discusión sobre una ley mordaza y restricciones a este tema de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, Sal. Muchas gracias por invitarnos para seguir debatiendo este tema tan importante como es la libertad de expresión. Y este es un punto de partida, creo, importante. La relación entre el poder y la libertad de expresión. Porque en este caso de los periodistas, sí, digamos que uno de los sectores más importantes que ejercen el derecho a la libertad de expresión son los periodistas. No son los únicos, es un grupo importante porque son los que buscan información, difunden información, pero sobre todo la responsabilidad que se tiene de difundir esta información, porque la libertad de expresión, la gran discusión es que no es un derecho por sí mismo. Es decir, este derecho es importante porque tiene que ver directamente con si hay o no hay democracia. Es decir, porque para que haya democracia tiene que haber información para tener una participación efectiva por parte de la ciudadanía. De lo contrario, pues nos convertimos en meros expectantes de lo que sucede en la realidad nacional. Entonces, cuando usted habla de los premios, una de las recomendaciones que hay a nivel del sistema interamericano es que debe restringirse este tipo de premios por parte del poder, porque implica que van a haber restricciones, autocensura. ¿Por qué razón? Porque usted normalmente, cuando recibe un premio, pues es muy raro que usted se vaya a enfrentar, salvo que tenga una ética, digamos, muy potente, o medios muy independientes que normalmente no los van a aceptar cuando se ofrecen este tipo de premios. Entonces, creo que una práctica importante del periodismo en el país podría ser enseñarle, darle una lección, hacer pedagogía con el poder, decir nosotros rechazamos estos premios porque hacemos auditoría social de las funciones públicas. Que de hecho eso es lo que yo pienso de los medios de comunicación y de los periodistas, que somos auditores sociales. Claro. Y eso le contestaba yo a un dirigente político que me respondió y me decía, pero ¿qué problema tenés vos? Si los periodistas serios, los periodistas responsables no deberían tener problema con esa ley. Pero yo le digo, es que el problema no es la ley. El asunto es que quien ejerce la comunicación desde cualquier vía y lo hace
de una manera seria, ética, responsable, se convierten en una amenaza para el poder, ¿verdad? Es una amenaza para el poder, no son aliados estratégicos. Eso es importante y sobre todo, Aldo, decir una cosa muy importante. Nosotros hemos estado haciendo una investigación sobre el acceso a información en el proceso legislativo. Y un dato muy concreto: los periodistas, con la nueva ley del Poder Legislativo, la nueva ley orgánica del Poder Legislativo, no establece ninguna norma que obligue al Poder Legislativo a que la agenda legislativa sea conocida previa a que se someta a discusión el día de los debates. Eso, digamos, ya restringe gravemente la labor periodística porque se vuelve inefectiva la información que brindan, porque si se va a tocar un tema importante, vaya, eso, como la ley de la policía militar, por ejemplo, si a usted ese día se la dieron, ya no puede informarle al público para que haya debate entre la ciudadanía, porque entonces el Congreso Nacional está generando una sustitución completa de la ciudadanía. Es decir, no abre el debate a la ciudadanía. Simple y sencillamente llevan la discusión al Congreso Nacional sin que haya ninguna reacción ciudadana. Entonces es importante que en todas las instituciones del Estado, desde la ciudadanía, desde los periodistas, hagamos pedagogía y digamos, la independencia es importante porque nosotros y nosotras hacemos ejercicios de veeduría social y tenemos la obligación de informar responsablemente a la ciudadanía sobre lo que ocurre. Y puede ser que haya un choque directo con la persona que va a otorgar el premio. Bueno, entremos un poco en el debate, porque esta semana se celebró casualmente en el país un foro en donde se hablaba sobre esta temática de la libertad de expresión, y no es desconocido, de hecho, la Relatoría de Libertad de Expresión a inicios de ahí, como en marzo más o menos de este año, dio a conocer que en Honduras no hay avances significativos en esta temática, más bien que se ha presentado un retroceso. ¿Cuál es el estado en Honduras del tema libertad de expresión? Bueno, creo que hay mucha autocensura. Esa es, digamos, la primera situación más importante para valorar. Porque cuando uno habla y también escucha que dicen, bueno, es que no se puede hablar de todo porque, digamos, hay un marco normativo que si hablamos de ciertas cosas podemos sufrir consecuencias incluso de privación de la libertad. Y sobre todo porque se han generado marcos normativos, por ejemplo, el delito de apología del terrorismo, que ya sabemos todas las reacciones que han habido nacionales e internacionales, que establecen que este es totalmente violatorio de la libertad de expresión. Y no necesariamente, Aldo, porque a todos los periodistas lo vayan a meter presos. O sea, el derecho penal no funciona así, el derecho penal funciona seleccionando ciertas personas y para pues generar un efecto disuasorio para que no se hablen de determinados temas. Pero el primer gran efecto cuando se establece un tipo penal como este es que hay autocensura. Ese es el primer gran efecto. Luego, creemos que hemos estado observando desde 2015, 2016, 2017, que se han elevado los procesos por injurias, calumnia y difamación. Y ese es un tema muy importante, Aldo, pero que no se quiere debatir, porque aquí hay dos temas importantes: el manejo ético de la información y de la vida personal de los funcionarios y de las funcionarias y de las personas en general, y lo que se informa como asunto de interés público. Eso es importante. Lo que sí es que ya toda la teoría internacional de derechos humanos en muchos países del mundo ya se ha llegado al acuerdo que no se puede generar cárcel por estos asuntos. Lo que sí es que hay que debatirlo éticamente. Los problemas éticos hay que resolverlos éticamente. Y en otros países lo que hacen es llevarlos a tribunales éticos. Estas cuestiones que creo que para los periodistas la censura social, es decir, el debate social sobre lo que hacen, creo que es una pena suficiente. Es decir, si usted no aborda responsablemente
los temas, creo que usted ya no tenga audiencia es la pena más importante que puede tener. Sí, desde la perspectiva profesional esa es como la sanción más fuerte para uno. Claro. Entonces, eso es otra de las situaciones que hemos estado observando, que cada vez se van utilizando más estos procesos que no ayudan al debate abierto sobre los asuntos de interés público. Claro, hay algunos de estos casos que sí es necesario ponerles atención, porque a veces se termina informando no sobre el asunto de interés público del funcionario o de la funcionaria pública, sino que sobre la vida personal. Entonces es necesario que abramos el debate sobre hasta dónde llega la libertad de expresión y qué implica la vida privada de los funcionarios y de la funcionaria. Sobre todo porque somos auditores sociales. Y una cosa más es que cada vez se va restringiendo más el acceso a la información. Digamos que son las 3 situaciones normativas que creo que están afectando gravemente la libertad de expresión, y una cuarta es que se han incorporado a la legislación nacional procesos civiles por una norma que incorporaron al nuevo Código Procesal Civil, que establece que cuando usted dé una información inexacta, pues lo pueden demandar por cualquier cantidad de dinero. Entonces, eso no abona a un ejercicio libre del periodismo. Creo que esto hay que generar debate y llevarlo de nuevo al Congreso Nacional para discutir. Esto en cuanto a la situación normativa. Pero además, Aldo, la situación de la violencia y la impunidad sigue presente en la labor periodística en el país. Sí. Y hablando sobre esas 4 normativas o esos 4 elementos de la parte normativa que usted planteó, en el tema de autocensura se dan 2 elementos. Está la autocensura voluntaria, ¿verdad?, que es la que se da por afinidad, que regularmente es la que está sujeta a cuestionamientos. Y está la autocensura por temor, por el hecho de no exponerme yo, de no exponer a mi familia. Y esto no es solo inherente al periodismo, porque los líderes de opinión también están sujetos a esta situación. Pero en la parte legal, ¿hay ambigüedades en esas figuras legales que usted mencionó? ¿Hay ambigüedad en esa ley? Bueno, en todas las normas penales hay un criterio claro para que puedan generarse tipos penales o delitos. Primero es que los asuntos necesariamente sean de interés público, y otro es que no hayan otras medidas con las cuales enfrentar el problema. Entonces, si hablamos de la apología del terrorismo, primero ahí hay una ambigüedad terrible, hay una incertidumbre jurídica para la persona que genera la palabra, llamémosles periodistas, personas que generan opinión pública. Estas generan una incertidumbre jurídica porque no hay una precisión de qué implica la apología del terrorismo, porque lo remite al terrorismo. Y terrorismo puede ser, de acuerdo con el nuevo tipo penal, cualquier cosa. Le voy a poner un ejemplo. Interpretación del que lo va a aplicar en el momento. Claro, no hay una certidumbre de lo que va a aplicar. Entonces, ese es el primer problema, que no hay una precisión, no hay una claridad, no hay una exhaustividad en el tipo penal. O sea, no se sabe cuál actuación o cuál tema de abordaje por parte, en este caso suyo, puede incurrir en este delito de apología del terrorismo. Entonces, un ejemplo concreto: si usted aborda el tema de la quema de buses, por ejemplo, y dice, mire, el problema es que si lo quemaron los mareros, para nosotros la tesis es que es un problema social, no solo penal. Entonces usted viene y desarrolla toda la tesis de que estos problemas no solo se pueden solucionar con unas penas, sino que un abordaje social. Entonces, con eso usted podría estar haciendo apología del terrorismo. ¿Por qué? Porque usted está enalteciendo que ese acto, digamos, pues no hay que penarlo, porque hay que darle una solución social. Claro, porque usted está haciendo un abordaje sobre, por ejemplo, los mareros, no desde el tipo penal, sino desde la óptica social. Desde la óptica social. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde a mí o qué es lo que corresponde a la opinión pública? Claro, entonces, si viene la policía, la fiscalía y los jueces y dicen, no, es que está haciendo apología del terrorismo, porque está hablando de un problema que ya está penado. Eso podría ser apología del terrorismo.
Entonces, hay una censura directa para hablar de los temas. Claro. Y luego lo que hace la gente es que, mire, determinados temas, de esto no hablo. mejor no lo hablo. Y tiene razón en ese punto porque le corresponde al Estado, de acuerdo a esta reforma, definir la interpretación o el caso en particular, en el caso de incitación a la violencia, en el caso del terrorismo. Claro, o sea, es bastante complejo. Estos tipos penales, por ejemplo, se aprobaron en España y han sido muy criticados por los teóricos de derecho penal, porque dicen que este es un golpe duro a la libertad de expresión. Porque usted lo primero que hace es siempre ponerse a pensar qué voy a hablar. Y si lo hablo, siempre usted va a tener el temor de que le puedan aplicar la ley penal. Porque aquí, y sobre todo porque además aquí conocemos casos donde el derecho penal no se aplica correctamente, mucho menos la investigación. Entonces creo que hay que ponerle atención a este delito. Ya tenemos pronunciamientos de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras, ya lo hizo. tenemos pronunciamientos de la Relatoría de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, incluso el Colegio de Periodistas se pronunció medianamente, pero se pronunció. La CIP ya lo había hecho también. Ya lo había hecho. Entonces lo que hace falta, Aldo, es abrir un debate. Es decir, hay que generar un debate sobre la responsabilidad de la información, que es muy diferente a la autocensura. Sí, porque la responsabilidad de la información implica, bueno, ¿cómo estamos informando a la población? Es decir, creo que el debate hay que abrirlo, pero no se puede hacer mediante leyes. Eso no es lo correcto. Cuando mediante leyes se pretende regular el tema de la incitación a la violencia, el tema del terrorismo, y mediante leyes no se ha podido castigar la impunidad de los delitos contra comunicadores, contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, ese es un contraste tremendo a nivel de autoridades estatales y particularmente en el tema. Ese es el fondo del asunto, porque volvemos a la situación, por ejemplo, con la creación del delito de terrorismo y la apología del terrorismo. Por ejemplo, los delitos básicos con los cuales se va a generar el tipo penal de terrorismo ya no lo van a investigar, lo que van a investigar es el terrorismo. O sea, no va a investigar el incendio o la quema del bus, sino que el terrorismo. Entonces, hace un lado el tipo penal que originó todo, que es la quema del bus, por ejemplo, y eso prácticamente queda impune. Hay muchos de estos ejemplos que en la política criminal que se está generando. Por ejemplo, el lavado de activos. Ya no se está persiguiendo por lavado de activos, sino que por privación de dominio. Sí. Entonces se deja de investigar la causa y se investiga qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? Igual ocurre con los delitos contra periodistas. En este momento, el grado de impunidad de asesinatos de periodistas llega al 95-96%. No tenemos una claridad ni siquiera en la estadística, no hay una base de datos que nos diga cómo avanza. Nos toca hacerlo a las organizaciones civiles, generar una estadística para tener más o menos una certeza de lo que va ocurriendo con la impunidad. Y por otra parte, no ayuda cuando desde el poder político, cuando desde la administración pública, se genera además estigmatización a la labor periodística. Cuando se dice que si usted informa de tal o cual manera, pues no está ayudando al desarrollo o a la seguridad del país. Eso genera una situación de autocensura y coloca, digamos, en el ambiente laboral, profesional, de discusión, de que ciertos periodistas, digamos, no ayudan al crecimiento del país. Más como una censura sutil, percibo yo. Es una censura así, sutilmente decirle, mire, este tipo de información no. Bueno, pero yo recuerdo, incluso recuerdo cuando se trabajó aquí un pacto por la autorregulación de contenidos, que no era más que una censura sutil para no transmitir en ciertos horarios información o productos audiovisuales sobre ciertas temáticas. Pero al final eso no funciona en países
que se precien de respetar los derechos humanos, y el tema de libertad de expresión está contemplado en ellos. Quiero solamente mostrar unos enlaces de informaciones que han generado alguna discusión sobre la temática. Por ejemplo, si bajamos este artículo de Periodistas en Español, hablando un poco de lo que usted me mencionaba sobre el tema de la incitación a la violencia, ellos dicen lo siguiente, y deme su opinión sobre este particular. Sobre la incitación a la violencia, y hablando de lo que decía la CID, la Relatoría de las Naciones Unidas sobre el tema de libertad de expresión, y la CID decían que sobre la incitación a la violencia, entendida como la incitación a la comisión de crímenes, a la ruptura del orden público o de la seguridad nacional, la CID de forma reiterada ha señalado que debe tener como presupuesto la prueba actual cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión, claro, por dura, injusta o perturbadora que ésta sea, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos. Entonces hablábamos de la ambigüedad de la ley, porque si usted va a aplicar una ley, esa ley debe ser concreta, no debe dar lugar a esas ambigüedades. Bueno, ese es un estándar de la Relatoría de Libertad de Expresión. Sí. O sea, no es cualquier forma de incitación a la violencia, en este caso al terrorismo, la que se puede penalizar. Un ejemplo claro es que si usted como periodista el día de hoy dice, mire, convocamos a una manifestación para que vayan a asesinar al presidente de la República, ahí ya tenemos una claridad. Pero ya existen tipos penales de, por ejemplo, sedición para cubrir esa parte. No necesita un tipo penal de apología al terrorismo. O sea, la mayoría de las cosas que se hablan en estas nuevas reformas legales ya estaban reguladas. Entonces no se necesita. Porque, como decíamos al principio, no todo es libertad de expresión. Es decir, tiene, digamos, parámetros de libertad de expresión. Y una de ellas es la apología a la violencia, no al terrorismo, a la violencia. Pero a la violencia sobre ciertas cosas. La discriminación, la violencia homofóbica, por ejemplo, la violencia contra la mujer, la violencia contra los pueblos indígenas, la apología al genocidio, por ejemplo, que en países donde han habido genocidios, los medios de comunicación son los transmisores de las ideas para generar el genocidio. Eso sí ya está regulado, incluso es un crimen internacional, pero no la apología al terrorismo o cualquier apología que implique o que raye, digamos, en el ataque directo a lo que se puede informar. Y sobre todo esta ley, el grave problema es la interpretación, la imprecisión y que remite a la ley, al tipo penal básico que es el terrorismo. Entonces, pues a usted no le deja claridad sobre qué cosas sí, qué cosas no pueden incluirse dentro de este nuevo tipo penal. Y otro elemento que me llama la atención de ese mismo documento que estábamos viendo, dice que en cuanto a la criminalización de expresiones relativas al terrorismo debe restringirse a los casos de incitación intencional, que es lo que veníamos hablando, entendida como un llamado directo, ¿verdad? Que es lo que hemos mencionado ahora. Ahora, mire lo que dice este comunicado conjunto en cuanto a la difusión de información vinculada a actos terroristas a través de medios de comunicación. Los estados no deben limitar los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción del terrorismo y otras actividades violentas, a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la violencia inminente, sea probable que incite a tal violencia y exista una conexión directa e inmediata entre el reportaje y la probabilidad de que ocurra. La gravedad del asunto, Aldo, y por ahí, digamos, se ha quedado un poco corta la discusión, es que con el nuevo cambio al tipo penal de terrorismo se incluye dentro del tipo penal de terrorismo, dentro del delito de terrorismo, algunas manifestaciones de criminalidad organizada. Entre ellas, algunos delitos que cometen las maras. Sí. Entonces, cuando usted incluye, el delito de terrorismo es un delito generalmente con acciones muy políticas, que tienen elementos muy complejos de discutir, pero que generalmente lleva incluida una ideología política o religiosa. Entonces, cuando incorporamos
las actividades de la criminalidad organizada, pues en un país donde hay tanto crimen organizado, usted diariamente puede generar noticias sobre ello. Entonces, es muy fácil que a usted lo seleccione porque no le cae bien a tal o cual funcionario público y lo seleccionen para dar un ejemplo o para ejemplificar, para decir, bueno, así como le pasó a esta persona, le puede pasar a los demás. Y eso está latente el día de hoy, porque ese delito está vigente. Quiero concluir. El otro enlace que teníamos ahí, Samuel, que me llamó la atención y se lo comenté cuando hablamos precisamente para concertar la entrevista hoy. Este es un artículo que salió en el diario El País sobre el tema libertad de prensa también, que destaca que la libertad de prensa ha retrocedido y en los países democráticos, ¿verdad? Y pues mencionaba que nunca ha estado tan amenazada con propaganda, censura, noticias falsas, regímenes desautoritarios, y que la llegada de Donald Trump, dice, a la presidencia de Estados Unidos y la campaña del Brexit en el Reino Unido han sido como una caja de resonancia para los ataques a los medios mediante discursos tóxicos, según alertó Reporteros Sin Fronteras. Y menciona ahí casos de países como Noruega, menciona otros países como Turquía, Corea del Norte, lo que está pasando en otras naciones, pero hace una relación que en los países democráticos que se precian de respetuosos de los derechos es donde más problemas está teniendo el tema de libertad de prensa y libertad de expresión. Es que desde el 2001, con el ataque a las Torres Gemelas, se ha colocado nuevamente el tema de seguridad nacional. Y cuando se incorporan estos conceptos de seguridad nacional, uno de los primeros objetos de ataques es la prensa, son los periodistas, porque siempre los periodistas pues tienen espacios públicos para abordar muchos temas y se asocia a seguridad nacional además muchos temas. Ese es el grave problema, que hay una imprecisión en los conceptos. En Honduras también se asocia a seguridad nacional temas incluso de salud, agua. Entonces, cuando incluimos dentro de un concepto tantos otros conceptos, entonces lo que generamos es una inseguridad jurídica para la persona que ejerce, en este caso, el periodismo. Hay países como España que, como le decía también, debatieron esta ley. Bueno, la debatieron en el Congreso, no con la ciudadanía, pero también aprobaron estas leyes sobre seguridad interior. También la está discutiendo México. Inclusive Japón, leí el otro día que ya incorporaron estos delitos de apología del terrorismo, y muchos otros países que están discutiendo en este momento estas mismas leyes. Es una tendencia mundial a restringir la libertad de expresión a través de la seguridad interior, que es un nuevo concepto que se está discutiendo, asociada al terrorismo. Entonces eso no beneficia. Por eso es que nosotros tenemos la responsabilidad de generar debate público sobre esto, sobre lo que cree, cuál es el abordaje correcto que se le debe dar. Y creo que es necesario también en las escuelas de periodismo, en los gremios de periodistas, en las organizaciones de derechos humanos, debatir tanto el derecho como la situación ética, porque generalmente lo que uno escucha en diferentes lugares es que, bueno, que los periodistas sí, en el país, por ejemplo Honduras, no todos los periodistas hacen un ejercicio ético o una labor ética, pero eso, como le dije, hay que darle una respuesta ética, no una respuesta jurídico-penal en este caso. Hemos abordado muy bien, creo, estos 4 elementos que usted desarrolló inicialmente en la parte normativa. Quiero enfocarme en estos minutos en el acceso a la información, que es otro elemento clave y que es uno de los puntos en donde se ha venido poniendo atención por parte de organismos internacionales, la Oficina del Alto Comisionado, la CID, la Relatoría de Libertad de Expresión, incluso la MASI. Se ha encontrado con serios problemas en el tema de acceso a la información, a pesar de tener el país una ley de acceso a la información.
Bueno, la labor periodística y el ejercicio ciudadano no se puede hacer, o gozar de los derechos incluso económicos, sociales y culturales, no se puede hacer de buena manera si no se tiene acceso a la información. Es imposible porque usted no puede hacer opinión, no puede tener una buena calidad de vida, no puede incursionar o hacer incidencia política si usted no tiene información. Y eso en distintos temas, sobre políticas de seguridad, por ejemplo. Se ha ido restringiendo el acceso a la información pública en el país. Entre 2006, que se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, a 2014 hubo avances en el tema de acceso a información. ¿Por qué? Porque se aprobó la ley, su reglamento, se aperturó el Instituto de Acceso a la Información Pública, se generaron portales de transparencia, se contrataron muchas personas para que trabajaran como en las oficinas de acceso a información en las instituciones, y además se ha colgado mucha información en los portales de transparencia. Sobre la calidad es otra cosa, pero se ha colgado información. Entonces esos fueron avances por lo menos para efectos de requisito. Para efectos de requisito. Pero se iba evolucionando en el concepto, además de que una cosa muy importante que se había colocado en la opinión pública, que el acceso a la información no solo es un derecho de los periodistas, sino que era un derecho de la ciudadanía además. Esos fueron avances, pero cuando se aprobó la ley de secretos oficiales o la ley de clasificación de información sobre seguridad y defensa, pues hubo un retroceso de 10 años, los mismos 10 años que habían avanzado, se retrocedió. ¿Por qué? Porque esta ley le quita varios derechos a la población, incluyendo a los periodistas. Por ejemplo, primero, que esta ley permite que se clasifique como secreta cualquier información de la vida pública del Estado, porque paralelamente se creó la resolución 69-2014, que establece secreto por 5 años de toda la información del Seguro Social, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del SANAA, del Instituto de la Propiedad, del sistema de la DEI, que ahora es SAR, y la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, un montón de instituciones que son importantes analizar la información que producen porque nos generan participación efectiva. Y le puedo poner ejemplos muy concretos. El YUDPAS, el Instituto sobre Democracia de la Universidad Autónoma, establece que en los últimos años los homicidios, alrededor del 85%, se cometen con un arma corta, un arma comercial, una pistola. Armas que venden en la armería, ¿no? Además hay armas ilegales, claro, pero también muchas de las armas que hay en el país, que circulan, son armas que provienen de la armería, armas comerciales. Entonces yo solicité a la armería que me informaran durante los años que el YUDPA ha sacado estos informes, que me dieran la información de cuántas armas se han vendido en el país. Me dijeron que no me podían dar el dato porque es seguridad nacional. Pedí información al Ministerio Público, a la Fiscalía de Derechos Humanos, preguntando cuántos fiscales de derechos humanos hay, y me dijeron que no porque es información sensible para la seguridad nacional. Entonces, eso no puede ser clasificada. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con defensa nacional. Claro, igual que lo del seguro se clasificó, se le dio carácter de secretividad, pero no es una institución que tenga que ver con seguridad nacional. No tiene ahí que es ver. donde debe haber más No tiene información. que ver. Y una cosa, digamos, Maxi se pronuncia por esta ley, Aldo, y es una cosa importante que decir porque incluso información sobre corrupción, sobre actos de corrupción en las instituciones públicas, sobre el manejo de fondos públicos, se puede clasificar como secreta. Y el problema es que cuando se está investigando casos de corrupción, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben pedirle al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad permiso para que un testigo pueda declarar en un tribunal
cuando se está investigando un caso de corrupción. Y eso nos quita el derecho de acceso a la justicia. Y una cosa más es que nos quita el derecho de petición, porque sobre información clasificada no podemos solicitar desclasificación, solo la puede solicitar el fiscal general de la República. Y otra vez caemos en el esquema de que es el mismo Estado el que define qué información entra en cada una de las categorías de secretividad, porque hay secreta, ultrasecreta, clasificada, y hace un contrapeso entonces a lo que se había logrado con la ley de acceso a la información. Sí, es el Estado, Aldo, el que debe acreditar que la información la clasifica y no se la otorga a una persona que solicita información que puede causar daño real. O sea, es el Estado mediante una motivación de una resolución que debe decirle esta información, si es por estas razones es secreta, pero además debe generarle toda una estadística de cuál información está secreta, Claro. porque el problema que tenemos en el país es que ni siquiera sabemos qué información es secreta, Sí. y debe ser un órgano independiente. Es necesario que fortalezcamos el Instituto de Acceso a la Información Pública, que los comisionados y comisionadas que forman parte de este instituto tengan la característica principal de independencia en el ejercicio o en su labor, porque de lo contrario, pues no tenemos ningún contrapeso a los órganos que clasifican información. Entonces creo que es importante ponerle atención a la autonomía del Instituto de Acceso a la Ese dato nos hizo retroceder en el tema de libertad de expresión enormemente. Muchísimo, porque la libertad de expresión es muy amplia, la verdad. Claro. Muy amplia. Claro, pero uno de los principios de la transparencia está basado en el acceso a la información. El acceso a información. O sea, Ese es el principio básico de la transparencia, el acceso a la información. es el elemento clave para la transparencia. No puede haber transparencia si no hay acceso a información. Y además, Aldo, porque se penaliza la difusión de información clasificada, que es la otra situación importante a nivel normativo que nos hace estar en una situación precaria de este derecho. No se puede penalizar, por ejemplo, los periodistas que difunden información, aunque sea clasificada, porque si reúne el elemento principal de interés público, Aldo, no se puede penalizar. Este elemento del interés público es importante para hacer análisis de lo ético y de lo que se penaliza. Porque, por ejemplo, todos los debates éticos, ya sean debates públicos o todas las situaciones en que todos los dilemas éticos, usted los puede resolver con una sola cosa: el interés público. Y toda la difusión de información usted también lo puede dilucidar a través de este principio, el interés público. Si una información es de interés pública, usted tiene la obligación profesional, ética, de divulgarla. Así de fácil. Y hay ejemplos en el país donde se ha discutido el interés público. Por ejemplo, conozco un caso donde se criminalizó a una periodista porque difundió información, difundió una llamada, una grabación de una llamada, donde una persona que iba candidata a la Corte Suprema de Justicia había hecho una llamada con un presidente de una corte y se estaba negociando casos. Difundió la información y la estaban acusando de divulgación de secretos y de grabar ilegalmente las comunicaciones. Eso usted lo resolvieron fácilmente. Es un asunto de interés público. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia es uno de los poderes más importantes, o es una de las instituciones más importantes dentro de los poderes del Estado, porque es los contrapesos a los poderes. Entonces, creo que este principio es importante estudiarlo, tomarlo en cuenta cuando tengamos situaciones o dilemas de si difundimos o no difundimos información, y explicarle a la gente qué implica el interés público. El interés público es todo aquello que hace a la colectividad que tenga una información para hacer una participación efectiva.
en la vida pública. Está muy sólida esta ley de secretos oficiales. Es muy Sólida en el sentido de la dificultad que se tiene por las presiones desde adentro y desde afuera para derogar esa ley. un problema de la solidez se la da la voluntad política. Es decir, no hay voluntad política para derogar esta ley. En el Congreso Nacional ya hay 2 proyectos de ley que se sometieron para derogar la ley completa. También hay un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia que presentamos desde CELIBRE hace un año y la Corte todavía no se ha pronunciado. Maxi ya ha dicho que Sí, es un obstáculo para investigar casos de corrupción. No solo casos de corrupción, como le decía, porque es un derecho ciudadano a pedir información, pero en este caso Maxi ha dicho, este es uno de los obstáculos principales que tenemos en el país a nivel legislativo para hacer una efectiva investigación penal en casos de corrupción. Claro, y no solamente en casos de corrupción, como usted decía, porque hay temas que son de interés público. Por ejemplo, el tasa de seguridad es interés público. Es interés público y la Corte Suprema de Justicia, en un caso que litigó ASJ, declaró que la tasa de seguridad es secreta. Entonces estamos generando ya precedentes nefastos para el acceso a la información pública y como consecuencia precarizar más la labor periodística, porque a la par de esta situación de no acceso a información le generan tipos penales o normas dentro del derecho civil que lo pueden demandar por información inexacta y usted no tiene acceso a información. Claro. Entonces es la gran antinomia entre la criminalización y la restricción al derecho de acceso a información. ¿Cómo hacer cumplir entonces la ley de acceso a la información si por otro lado no puedo acceder a eso? Bueno, primero que también tenemos una crisis de que no se hacen tantas solicitudes de información. Sí, ese es un problema también. Ese es un problema. La gente no recurre ni a los medios de comunicación, ni mucho menos creo que lo usan más las organizaciones que los mismos medios. Más las organizaciones y los investigadores. Sí, sí. Entonces creo que sería importante desde la academia, por ejemplo, Aldo, que se hagan ejercicios de acceso a información, porque los perfiles de los periodistas, digamos, pueden ir creciendo a medida que hacen, que generan noticia a través de la investigación, no la noticia desde lo que va sucediendo en la vida cotidiana, sino la investigación. Es importantísimo fortalecer la investigación periodística en el país, porque a través de investigaciones periodísticas se han generado debates importantes en otros países, sobre todo sobre actos de corrupción. Entonces creo que es necesario fortalecer y darle las herramientas a las personas de cómo acceder a la información. La gente tiene miedo de hacer solicitud de información sobre ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la información sobre datos sensibles, por ejemplo, vaya un ejemplo, que usted solicita información sobre los viajes del presidente de la República. Eso le genera un temor porque puede tener represalias y no necesariamente violencia, Aldo. O sea, no necesariamente violencia, sino que otras censuras sutiles que le cierran los espacios de trabajo, que por ejemplo ya no lo tomen en cuenta para una participación, que por ejemplo en el ambiente los demás colegas le generen, como dijo el otro día alguien en un evento que tuvimos, la ley del hielo, sí, que ya no le dan entrada sí, ni a las fuentes, sí, y además genera como un estorbo en el ambiente. Entonces creo que es importante promocionar que se haga solicitud de información sobre distintos ámbitos, porque además nos genera un periodismo más profesional, ¿no? Por una parte, y por otra hacemos reivindicación del derecho de acceso a información, porque ese pues es el derecho básico para los periodistas. Sin información, Aldo, usted lo que puede llegar a hacer son relaciones públicas. No puede hacer un ejercicio profesional del periodismo si no tiene acceso a información.
concluyo con esto. Con el panorama actual en tema de libertad de expresión y la necesidad del país de avanzar en esta temática, ¿cuál es el reto a corto plazo? Ya identificamos cuáles son los problemas, Aldo. El segundo es que generemos acuerdos. Los espacios de participación que usted me decía también, ¿sí? Y generar acuerdos entre distintos actores relacionados con la libertad de expresión. Y el tercer paso, Aldo, es hacer acciones ciudadanas, recursos de inconstitucionalidad, manifestación pública, cartas a los legisladores, cartas a distintas personas que toman decisiones en el país, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, diciendo estas normas, por ejemplo, no deben criminalizar el ejercicio periodístico. Y luego, hacer alianzas con periodistas internacionales, con la diplomacia, con organismos internacionales de derechos humanos, para tener una sola voz respecto a qué cosas son obstáculos para el ejercicio de la libertad de expresión. Normas penales, normas administrativas, violencia, estigmatización, censuras, todas esas cosas, debemos tener una voz común para defender esto tan importante como es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Poder dialogar con usted sobre esta temática, porque es un tema que nos ocupa, que está permanentemente en el plano de las discusiones y que desde los medios de comunicación creo que es fundamental que abramos los espacios respectivos para reforzar esta tesis y también para fortalecer la temática. Hemos dialogado con don Eddie Tábora, el coordinador del Comité por la Libre Expresión en Honduras, sobre este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, día que se celebró a inicios de la semana anterior y sobre el cual se han emitido ya una serie de publicaciones, particularmente sobre el caso de Honduras, que nos ponen en evidencia que no hemos logrado muchos avances en esta temática.